Buenas noches, ingeniero civil, empresario, dirigente universitario, profesor de universidades de la Chile, de la Católica, presidente de la SOFOFA. Cuando ser presidente de la SOFOFA no era algo pacífico en los tiempos de Allende, fue un férreo opositor, férreo, a Salvador Allende, un guerrero. Presidente de la CIMET, de los industriales metalúrgicos, embajador ante la ONU, ante el Fondo Monetario Internacional. Un testigo principal de la segunda mitad del siglo XX chileno, pero además una rara avis, personaje particular, extraño, de ser un férreo opositor a Allende, de apoyar a Pinochet, se transformó después en un duro, pero durísimo opositor a Pinochet. Publicó este libro, Testigo Privilegiado. Son sus anécdotas, sus curiosidades, su historia, la historia de lo que le ocurrió en la vida. Orlando Sáenz nos acompaña esta noche. Buenas noches. Férreo opositor a Allende, después de tener una vasta experiencia, usted ya era un empresario. Y yo quiero preguntar, después de haber sido un opositor tan duro en contra de Allende, si no se arrepiente en algo de esa oposición. Yo soy de las personas que me arrepiento de muchas cosas que he hecho en la vida. Una de las cosas que me sorprende es cuando le preguntan a alguien, ¿usted si viviera de nuevo cambiaría algo de su vida? Y generalmente la respuesta es no. Yo le estoy con usted. Yo soy de los que sinceramente reconozco que habría muchas cosas que yo habría hecho distintas. Yo creo que yo habría hecho más esfuerzos por terminar normalmente ese terrible periodo. Y tal vez en ese sentido me lamento no haber hecho más por... di tal vez muerta la democracia chilena antes de lo que era posible pensar. Usted era amigo, no amigo, pero usted... Yo leo la descripción de Allende y es una descripción de un hombre simpático, agradable, educado, fino. Era tremendamente simpático, tremendamente fino. Era un hombre muy especial, era un hombre muy especial. Correspondía muy poco su imagen íntima a lo que era como imagen pública, es cierto. Era un hombre sumamente atractivo y difícil. Cuando uno conversaba con él, le costaba sustraerse, pasaba en menor escala que con Castro. Que son de esas personas que cuando uno conversa un rato con él termina diciendo, oiga, cuidado, que estoy pensando igual que él. Fino, atildado, elegante, vividor, epicúreo, mujeriego, todo eso era Allende según usted. Sí, y usted, siendo presidente, varias veces tomó desayuno con Allende muy temprano, usted era un opositor. Sí. En los primeros meses era una relación bien así. Después, naturalmente, la dureza del antagonismo político se fue haciendo imposible eso. ¿Usted lo quería derrocar? ¿Cómo? ¿Usted lo quería derrocar? Yo quería que su gobierno terminara. Le estaba haciendo demasiado daño a Chile como para poder transigir en ese concepto. Pero yo creo de que el problema de Allende, más que nada, era que era un hombre sumamente leal con su gente. Él tal vez otro presidente hubiera variado el rumbo de manera tal de salvar su periodo. Él no transigió en ese sentido. ¿Usted se alegró cuando lo derrocaron? Sí, me alegré de que terminara la pesadilla que era su gobierno, pero ciertamente que me dolió mucho su final, me dolió. Porque se conocían. Porque lo conocía. Porque había sido con usted amable, sí, en algunas ocasiones. Sí, era un ser humano... Mire, Allende no era un hombre, en mi visión, no era un hombre grande, pero murió como grande. Y saber morir como grande es algo que le granjeó la entrada a la leyenda. Él hoy día es una leyenda, ¿no es cierto? Es una leyenda y va a llenar la imaginación de mucha gente por mucho tiempo y tal vez para siempre. De las tantas cosas que me llamaron la atención de su libro fue esta reunión de los empresarios latinoamericanos en Viña del Mar, en que Allende pidió estar y que ante los empresarios él tenía una capacidad oratoria tal que fue ovacionado por los empresarios.
Y que a usted lo dejó un poco Un empequeñecido. bochorno. Para nosotros los chilenos que estábamos ahí fue un bochorno ver a los delegados extranjeros, sobre todo los brasileños, que eran bastante duros, pararse a aplaudirlo. Fue un bochorno para nosotros, si se quiere, eso, pero ese era Allende. ¿Me permite leer algo? Sí. Reunión con los empresarios y se acerca una muchacha, Beatriz, Larraín. hija de un empresario, Carlos Larraín, le pidió una libretita que le firmara un autógrafo, pero él desechó la libreta. Allende le tomó el borde de la blusa e hizo un espacio para escribir en uno de los tirantes de su corpiño. Luego se inclinó hacia mí y me susurró: buena vista, ¿no le parece? Ese era Allende. Ese era Allende. Y viera usted... Oye, pero ¿con usted tenía esa confianza como para hacer este gesto y además susurrarle esto? ¿O así era nomás? Yo creo que era así. Yo creo que el que yo estuviera ahí, yo no creo haber tenido con él una situación, a pesar de que cuando describo yo esa noche con Fidel Castro, me sorprendió cuando él me partió diciendo: supe que estaba acá y quise venir a saludarte, porque hablaba en tú de inmediato. Esto es La Habana, ¿no? Con Fidel En La Castro. Habana. Sí. Quise venir a saludarte y la explicación que me dio: Salvador me habló a veces de ti. Entonces, yo pienso que existía una corriente de simpatía, pero ni él ni yo íbamos a transigir de lo que teníamos que hacer. Y yo estaba completamente convencido, y sigo convencido, de que lo que estaba haciendo para Chile era terrible. ¿Usted boicoteó el gobierno de Allende? ¿Lo espió a través de un coronel? Un coronel innominado en esta X. Montamos un servicio de inteligencia que terminó siendo muy, muy eficiente, ¿cierto? Y ese coronel fue la cabeza de eso y lo hizo maravillosamente bien. Tan bien que recuerdo que cuando cayó Allende al poco tiempo, don Nicanor Díaz, la gente se olvida, don Nicanor Díaz, el general de aviación, fue el primer jefe de los servicios de inteligencia y del Estado. Y él fue, en ese periodo me dijo: oiga, ¿por qué no me pasan de una vez por todas los registros de ustedes? Y se los pasamos, pero no tenía ningún sentido ya conservarlo. O sea, que era buen trabajo, era excelente trabajo. Y yo creo que yo en ese libro cuento 2 o 3 anécdotas en que muestro lo eficaz que fue. ¿Quiénes más conocieron al coronel X? ¿A este coronel? Sí. A mí me lo recomendó, sin saber yo qué grado de conocimiento tenía él, Pablo Rodríguez. Y ahí nosotros lo entrevistamos y terminamos llegando a un acuerdo para que trabajara con nosotros. De ahí yo lo vi muy pocas veces porque, por razones más o menos obvios de seguridad, él no me pasaba a mí directamente su informe. Pero hubo ocasiones en que por cosas especiales me entrevisté con él y le aprobé programas especiales. Ahí yo cuento 2, por ejemplo. ¿De espionaje? Claro, de espionaje, en buenas cuentas de espionaje. Hoy trabajaban con 70 gente. Son 70. O sea, tenían una policía de espionaje. Infiltrados por todas partes, ¿cierto? Es que mire... ¿Ustedes espiaron a los ministros del UP? Sí. ¿Sabían la vida privada de los ministros del UP? No nos interesaba, pero a ¿Pero veces la sabían? sí, claro. Sí. ¿Y la usaron? No. ¿La podían usar en cualquier momento? ¿Lo tenían como carta? Usted ve, yo creo que hay una de las anécdotas se refiere al problema con Vukovich. Y ahí no llegamos a usarla, pero ciertamente que abusamos el conocimiento por razones más o menos obvias. Pero yo jamás habría, yo creo que es una ruindad usar aspectos de la vida privada de una persona con fines de esa especie. Así que Vukovich, el ministro de Economía de Allende, tenía todo un plan para hacerse de empresas, sí, para pasarlas al Estado. sí, Un plan que a veces bordeaba la legalidad. sí. ¿Allende sabía de todo esto? ¿Cómo? ¿Allende sabía de ese plan? Yo creo que sí. No se me ocurre. Ese cuento que yo tengo ahí de los papeles que nos pasó el senador Bosell, que era parte del gobierno, demuestra de que los planes de él eran resistidos en muchas partes y conocidos. Si los conocía un senador de gobierno, es bien difícil pensar que Allende no los conocía. O sea, el Partido Radical boicoteó a Allende. En esta parte. Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
se asustaron ante la violencia del régimen. Ellos esperaban otra cosa y se vieron rápidamente sobrepasados. No se olvide usted que la toma de empresas partió al día siguiente de empezar el gobierno. Se reunía con la Payita. Usted había trabajado en la oficina Sí, del marido de sí. Payita. De Enrique Robert, sí. Y se juntaba con ella sin que Allende supiera. Me junté una sola vez con ella en el tiempo de Allende, que fue esa vez que ella al día siguiente de verla en La Moneda me invitó a almorzar en el despacho del lado de la presidencia. No me volví a juntar con ella en La Moneda, ni siquiera recuerdo que me haya juntado con ella en ninguna parte, pero sí recibí avisos de ella. Y bueno, yo lo cuento con bastante detalle en esa anécdota, pero sin duda que La Paya es uno de mis personajes inolvidables. Usted se juntó después en París, muchos años después con ella, un día. Después de todo lo que había pasado, que se había muerto Allende, que estaban los militares, ¿qué pasaba con ella? ¿Qué pasaba con ella? Ella, desde luego, era una mujer emocional. Yo creo que ella había incorporado a su recuerdo las cosas que ella creía que me debía en cuanto a ayuda, en cuanto a cosas, lo de los hijos, todo eso, y por lo tanto yo me topé con una mujer, yo diría que triste en cierta medida. Esto fue muy poco antes, o sea, poco antes de que ella peleara con Castro y saliera definitivamente de Cuba. Sus hijos volvieron, la hija volvió primero a Chile, y ella volvió pero ya muy al final, y yo no la volví a ver realmente. Pero, ¿qué le puedo decir de ella? Yo a ella la encontré siempre una mujer tremendamente valerosa por de pronto, muy convencida de su vocación. Ella me dice en una parte, me dice, mira, es mucha más admiración que pasión Por Allende. por Allende. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que... Mire, yo le voy a hacer una reflexión un poco filosófica. Yo no entiendo por qué cuando se trata de política los seres humanos no sabemos distinguir matices. Todos los regímenes tienen cosas buenas y cosas malas. Todas las personas tienen aspectos buenos y malos. Yo no he encontrado nunca al ser químicamente perverso ni al ser químicamente puro. Tal vez me falta conocer santos, pero la realidad de las cosas es que uno no tiene por qué meter a una persona en un cajón y decir este es malo y todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho es malo. No es cierto, eso por lo menos en mi experiencia no es cierto. Y La Paya es un buen ejemplo de eso. Presentamos esta entrevista diciendo que usted es un personaje raro, una rara avis, porque estuvo en contra de Allende, espió el gobierno de Allende, hizo de todo, se alegró con el golpe, estuvo con los militares, estuvo trabajando con los militares y después estuvo en contra de los militares. Tengo una entrevista del año 1984, gobiernan los militares, donde usted dice las Fuerzas Armadas no gobiernan, ocupan Chile. Dice que habla de Sergio Onofre Jarpa y que lo desconoce. Y dice que Pinochet ha conducido el gobierno más nefasto de nuestra historia. ¿Cierto? Hacemos un alto porque le voy a preguntar sobre Pinochet. Volvemos en un instante. Nos acompaña Orlando Sáenz, de férreo opositor a Allende, de trabajar con el régimen de Pinochet, con la dictadura del general Pinochet. Después se fue a la oposición. Y leo, año 1984, tiene el valor de que fue el 84, no ahora. Pinochet ha conducido el gobierno más nefasto de nuestra historia. Exhibe un desastre económico sin precedente, una situación de derechos humanos impresentable ante el mundo, un país roto institucionalmente, sin libertad, donde no existen dignidad ni derecho a los ciudadanos. Pero resulta que la mayoría de los empresarios colegas suyos, el 84, seguían con Pinochet. Sergio Onofre Jarpa seguía con Pinochet, de hecho era ministro del Interior. Usted se separó de ellos. Sí. ¿Por qué usted y no los demás? No lo sé. Pero usted hablaba con ellos, se conocían, eran amigos. Bueno, en primer lugar yo creo que a mí me pasaron cosas un poco especiales. Primero que todo, me asomé a las violaciones de derechos humanos
por razones completamente ajenas a mí, me asomé porque simple y llanamente los embajadores me conocían. Y por lo tanto tengo un montón de situaciones en las que me fueron a hacer presente problemas de ese tipo. Por lo tanto, yo tenía, llamémoslo usted, una percepción del problema de los derechos humanos que tal vez pudiera ser que otros no tuvieran. Pero lo dudo, ¿eh? No era fácil ignorar esos problemas. Ya, Después, pero, a ver, todos tenían contacto con embajadores, grandes empresarios tenían contacto, si usted no era el único. no, ¿Qué cierto. pasó? ¿Qué pasó en la Yo creo cabeza? que el trauma. Yo creo que el trauma. Allende había producido un trauma en un sector de la sociedad chilena tan fuerte que llega a ver, oiga, la voluntad tapa una cantidad brutal de cosas cuando eso pasa así. Y tal vez yo el mérito, si es que pudiera llamarse mérito que tuve, es que no me dejé influenciar. Yo deseaba un gran gobierno militar. Había hecho lo posible porque se produjera. Y sin embargo me desilusioné muy rápidamente. ¿Por qué? Porque vi cosas inmediatamente. Vi, por ejemplo, la transformación del gobierno de ser un movimiento militar que iba por un tiempo, no diré breve, pero muy acotado, a producir una nueva institucionalidad, a tener desde el primer momento un presidente civil con la Junta de Gobierno reducida a un rol de Congreso, en buenas cuentas, de poder legislativo. Lo vi transformarse en la dictadura personal de Pinochet. Fue un movimiento traicionado desde ese punto de vista. Por Pinochet. Yo creo que por la verticalidad del mando. Bueno. Yo cuando veo, por ejemplo, ahora el tratamiento que se está haciendo al problema de los derechos humanos y cuando meten a la cárcel a tipos que eran subalternos totales en esa época, yo digo, esta gente o no entiende lo que pesa en las Fuerzas Armadas, la verticalidad del mando, o simplemente lo hace de mala fe. No hay otra alternativa. ¿Leo algo de su libro? Usted se reunió con el general Sergio Arellano Stark y usted le preguntó por qué había pasado lo de la caravana de la muerte, que en ese tiempo no se llamaba caravana de la muerte, pero los asesinatos. Y el general Arellano Stark a usted le dijo, lo hice por una orden expresa de Pinochet. Por cierto que me repugnaba esa orden y me resistí a ella con el único expediente que se nos permite a los militares, que es exigir la representación de la orden. O sea, usted le confesó a Arellano Stark que Pinochet le había representado la orden. Que es un asesino, en el fondo. Sí. Sí, quien manda a matar es un asesino. Sí. Sí. Bueno, la conclusión parece pero esa nunca fue la ¿no? defensa de Arellano Stark. La defensa de Arellano Stark que no había ocurrido, que no había sabido, que no... Usted sabe. Yo creo que si esa orden representada verdaderamente existió, él al final nunca se atrevió a presentarla. Esa es la lectura que yo hago. Pero yo le dije a él, mira, con orden o sin orden, esto que hiciste te va a arruinar tu vida. Y yo creo que en ese sentido no me equivoqué para nada. ¿Jorge Alessandri fue un cobarde? Desde cierto punto de vista mío, sí. Sí, porque cuando don Arturo Mate me va a ver y me dice lo importante que es lo que estoy haciendo escribiendo críticamente contra el gobierno y que Pinochet es una persona peligrosa a la cual hay que parar. Bueno, la respuesta mía fue obvia. Oye, usted pesa 100 veces lo que yo. ¿Por qué no? ¿Usted no cree que una expresión de don Jorge Alessandri en ese momento habría sido tremendamente importante? Yo creo que sí. ¿Por qué no la hizo? La explicación de no, este no es problema de nuestra generación, es un problema, nosotros ya pasamos. Bueno, si yo pensara eso, tengo 81 años hoy día, que yo más que, yo no sé qué edad tenía don Jorge cuando murió. Yo creo que en ese sentido le faltó valor, sí, sí. Pero era un estadista muy grande, entonces es difícil juzgar a una persona. Usted defendió la papelera. ¿Ah? Defendió a la papelera de la estatización, principalmente porque el papel se utilizaba para los diarios. La papelera no. ¿Qué piensa después de tantos años, cuando la papelera se colude, establece estas cosas que nadie sabe nada, pero después de que usted la defendió tanto? Yo me siento muy desilusionado de lo que está pasando hoy día. ¿Con los mates? Pero ni que hablar. ¿Se siente desilusionado con los mates? Sí, sí,
sí, sí, sí. No creo que ellos hayan sido, conociéndolos como los conozco, estoy seguro que son moralmente inocentes en el sentido de que nunca volitivamente pensaron en hacer esto. Poca gente Pero lo no hay cree, usted ninguna sabe, duda ¿no? de que hay fallas muy grandes de conducción y de control. Pues no se puede esperar de otra manera, ni pensar de otra manera. Poca gente cree que un directorio no sepa que durante 10 años la empresa se colude. En un producto, en otros productos, con distintas empresas. Es difícil de creer. ¿Usted lo cree? Creo que puede pasar porque yo le digo, he sido toda mi vida director de no sé cuántas empresas y yo creo de que es tremendamente difícil controlar todo lo que pasa en una empresa desde una reunión mensual. Y por lo tanto creo que si uno es descuidado en algún aspecto o se deja llevar, puede perfectamente incurrir sin darse cuenta en actitudes que los van a ser responsabilidad de uno. Si no se saca nada con decir supe o no supe. Las cosas ocurren a pesar de que los responsables son ellos, definitivamente, por ley, ¿no es cierto? Vuelvo a Allende. Últimos días. Allende a punto de caer, el país paralizado, la situación económica quebrado, el país quebrado. ¿Hubo una última posibilidad de llegar a un acuerdo? ¿Usted participó en eso? Bueno, yo creo que a la altura de la reunión esa última que yo recuerdo, ¿Usted recuerda una reunión acá? sí, que esas reuniones Poco antes del golpe. muy poco antes del golpe, lo que él proponía no le era factible a él. Él yo creo que a esa altura lo habrían matado los de sus propios partidarios si él hubiera tratado en un acto de volver 750 empresas privadas. Yo creo que no podía hacerlo, simple y llanamente. Pero no hay O duda. sea, Allende fue prisionero entre su voluntad, entre los partidos, y a usted le propuso algo que no podría haber cumplido. Yo creo que me propuso algo que no podía haber cumplido. Usted conoció a Pinochet. Describe a Pinochet. ¿Qué opino de Pinochet? Que lo describa, de acuerdo a su percepción. Mire, Pinochet era una persona bastante atípica de los chilenos. Tenía virtudes y defectos, para mi modo de ver, virtudes y defectos bastante poco chilenos. Era muy valiente, muy valiente. Era muy... ¿Usted cree que los chilenos no son valientes? No, creo que los chilenos no son valientes, en su gran mayoría. Era un hombre tremendamente decidido, mantenía su línea a pesar de que hubo un momento en la conducción económica que los propios empresarios le rogaban que cambiara de política, ¿no es cierto? Cuando estaba quebrando todas las empresas de Chile. Él tuvo la visión y la fuerza y la voluntad para mantener el rumbo. Era en ese sentido un hombre tremendamente implacable y terriblemente inescrupuloso, que es otra cuestión que el chileno en general es muy escrupuloso, es muy hipócrita, pero dentro la hipocresía es una disculpa para lo escrupuloso que es, o al revés. Entonces, la verdad de las cosas es que Pinochet, desde ese punto de vista, era un hombre bastante atípico, pero dotado de cualidades importantes. Tenía una capacidad de liderazgo muy grande, tenía una capacidad una ansia de poder tremendamente marcada. O sea, no es tampoco un personaje fácil de juzgar, pero yo considero que transformó el gobierno militar, que podría haber sido un gobierno glorioso en términos de historia y de todo eso, lo transformó en algo que la gran mayoría de los chilenos execran hoy día, a pesar de que el día que se fue, la mitad de los chilenos estaba con él, ¿no es cierto? ¿Quién es su candidato hoy? No tengo todavía. No, pero hay un montón ahí que están girando, están encima de Yo la no mesa. lo llamaría candidato, yo lo llamaría... A mí me asusta bastante, le digo, lo que está pasando en Chile. Me asusta bastante porque yo creo que Chile va a enfrentar por primera vez tal vez en su historia una elección sin margen de error. Si Chile, la próxima elección presidencial, no logra elegir un buen gobierno, sensato, ordenado y con un soporte político coherente que sabe para dónde va, Chile va a pasar por muy malos momentos y tal vez por momentos muy de crisis final de un sistema. Y por lo tanto me asusta esto que está pasando, porque no veo surgir esas características en nadie. Es decir, veo, por ejemplo, a un Lagos que sin duda alguna... si usted me pregunta quién creo yo que es el hombre más preparado
para gobernar Chile en este momento es Ricardo Lagos. Pero es un estadista, el tipo es un estadista, y yo en una parte lo digo, pero ocurre de que me asusta primero las dificultades que está teniendo para crearse una perspectiva en ese sentido, y muchísimo más me asusta el hecho de que se pare de nuevo en un conglomerado político que no puede funcionar. No es que no vaya a funcionar, no puede funcionar, porque sus contradicciones internas son demasiado grandes y demasiado profundas para poder dar una estabilidad a un gobierno. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Y yo les recomiendo este libro, Testigo Privilegiado de Orlando Sáenz, donde desfilan un montón de personajes. Carlos Prats, Salvador Allende, La Payita, Mario Benedetti, Pinochet, obviamente, Gabriel García Márquez, Patricio Elwin. Muchos personajes para conocer un poco la segunda parte del siglo XX chileno. Buenas noches, gracias. Buenas noches.